nuestra docente de hoy, conocida por todos porque también coordina este diplomado, es nuestra querida amiga y compañera Alejandra Roca. Ale es doctora en antropología de la UBA y magíster en política y gestión de ciencia y tecnología de la misma universidad. Es profesora titular tanto en la Universidad Nacional de José C. Paz como en filosofía de la UBA, ha dictado seminarios de posgrado en distintas universidades nacionales, tiene una larga trayectoria en programas y proyectos de investigación, dirige actualmente proyectos UBACIT, integra también la comisión de doctorado de Filo de la UBA y coordina la comisión de humanidades y el Consejo Social, la de Ciencias Sociales del Banco Nacional de PDS, que son los proyectos de desarrollo tecnológico y social del MINCIT. Y a su vez es editora de la revista científica Ucronía del CONUSUR, que es el colaboratorio de ciencia, arte, tecnología e innovación de los saberes del sur. Así que, Ale, es todo tuyo. Bueno, la revista la dirige René, así que es una revista que invitamos a su lectura. Después vamos a pasar el link para que la tengan en mente para leer y también a lo mejor para enviar un artículo, si les interesa. Bueno, voy a hacer una presentación y les cuento un poco de qué vamos a hablar. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve? Sí. Bueno, la idea es charlar un poquito de cómo se va transformando el campo CTS, que es el campo Ciencia, Tecnología y Sociedad, a lo que se llaman los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Yo me dedico sobre todo a este tipo de estudios, ¿no? En mis investigaciones. Por más que, digamos, siempre fui un poco anfibia en esta vida académica porque siempre estuve un poco en la gestión, un poco en la academia, y ahora estoy en una etapa que estoy más en la academia que en la gestión. Pero bueno, los estudios clásicos, digamos, de la ciencia y la tecnología, muchas veces se dice que inician con Merton, ¿no? Seguramente ya conocen, estamos ya a fin de año, ya este año se han familiarizado bastante con los estudios de ciencia y tecnología, y Merton es una figura clásica porque él acuña este término, ciencia, tecnología, sociedad, que es su tesis doctoral de 1938, y la forma que Merton piensa, ¿no? La comunidad científica en realidad es conocida por todos, y si no conocíamos a Merton, van a ver que muy rápidamente van a identificar que estas ideas están en el sentido común, en realidad, de casi todos los que se dedican a la ciencia y la tecnología. ¿Qué es esto que él llama el etos científico, ¿no? Entonces, él describe el trabajo de los científicos como ciertos valores. Y esos valores son el universalismo, el comunismo, que él después fue cambiando a comunalismo porque no tenía un poco de espanto de que se piense que él era comunista o de izquierda o algo por el estilo. Entonces habla del comunalismo, el desinterés, y él habla del escepticismo organizado, ¿no? Y lo más interesante, y lo que creo que quedó de Merton, más allá de que por supuesto vamos a ver críticamente a Merton, quiero decirles que es interesante la lectura de Merton, no es despreciable, es del año 38, o sea, fue el primer sociólogo que pensó que la ciencia era un campo de estudios, como un estudio de profesiones, que era un poco a lo que él apunta, pero él de alguna forma va a generar esta idea del laboratorio como metáfora, ¿no? Esta idea de que un poco
está ya lo digo, en el sentido común, ¿no? Esa idea de que el laboratorio es un espacio aséptico, o sea, la metáfora del laboratorio como espacio aséptico en términos políticos. La idea de que el científico puede neutralizar y eliminar el contexto, la idea de que el científico es alguien que una vez que entra al laboratorio y se calza su delantal blanco, también, digamos, como elimina las cuestiones ideológicas, políticas, los intereses económicos. La idea de que la ciencia es una especie de construcción colectiva universal y que lo que produce la ciencia es un bien a disposición de la humanidad entera. Y lo que va a habilitar esta idea de Merton, que va después estar presente en el modelo lineal, esta idea de que el conocimiento se puede pensar como si hubiese un stock universal de donde uno va y retira conocimiento cuando lo necesita y después lo elabora como ciencia aplicada y después como tecnología. O sea que en el fondo también Merton, estoy simplificándolo, no se crean que Merton era un tonto ni nada por el estilo, pero básicamente estas son las ideas. La idea de que va a tener después el modelo lineal de que la ciencia básica genera como un stock de conocimientos básicos, que luego la ciencia aplicada va a ir y va a retirar esos conocimientos para poder desarrollarlos, y que la tecnología va a ser la culminación de un proceso que se desarrolla en una línea, está de alguna forma en la idea de Merton, ¿no? La idea por ejemplo, para Merton, la ideología, la política, los intereses económicos contaminaban a la ciencia. Entonces los científicos tenían estrategias para mantenerse separados, aislados. Por supuesto, esto va a ir transformándose, un personaje muy, muy importante para los estudios sociales de la ciencia es Kuhn, ¿no? Que seguramente ya lo conocen, muchos de ustedes si provienen de disciplinas más emparentadas con las ciencias sociales o con la epistemología, seguramente conocen el trabajo de Kuhn en las estructuras de las revoluciones científicas. Kuhn fue un epistemólogo que, bueno, de origen era físico, como muchísimos de los epistemólogos de esa época, que parece que tiene algo simpático también esto. El tipo va a un congreso y se confunde y entra a una sala donde no había ciencias duras, estaban los sociólogos, había gente de ciencias sociales. Y él se sienta y se queda muy extrañado cuando los escucha discutir. Y entonces ahí es como un clic para él, esto de pensar que de lo inconmensurable que son los paradigmas científicos. Bueno, y más o menos en los años 60 él empieza a trabajar bajo esta idea de la existencia de paradigmas que tienen sus propias normas de validación, sus propios paradigmas, sus propios estándares de legitimidad, sus propias claves, digamos, puntos de partida. Entonces, este desarrollo de este trabajo va a tener muchísima influencia en la forma en que se va a empezar a pensar el trabajo de la ciencia y la tecnología. La noción de paradigma, por ejemplo, va a ser retomada por el neoevolucionismo de los economistas de la innovación, por Nelson y Winter, que van a decir, van a empezar a hablar de paradigmas tecnológicos. Entonces los paradigmas tecnológicos también van a tomar este principio de inconmensurabilidad y de desarrollo, si se quiere, autónomo y paralelo de grandes estructuras en las que se trabaja en forma paralela, ¿no? Y de desarrollo y evolución autónoma. Porque también había una discusión sobre la que Kuhn tiene mucho que decir, que era si la ciencia progresa siempre indefectiblemente o no. Si efectivamente uno puede observar el desarrollo
de las teorías científicas como una evolución lineal y natural, digamos, como se pensaba el evolucionismo en la sociedad. Y en ese sentido, el trabajo de Kuhn rompe un poco esta idea y de alguna forma también hace trastabillar un poquito el modelo lineal, ¿no? Un punto. Bueno, pero volviendo a un concepto que a mí me parece interesante por el ejemplo que voy a dar al final, es que Merton genera esta idea de comunidad científica. Y en realidad esta idea de comunidad científica como un conjunto de aliados, de personas que universalmente profesan casi una misma fe, como una idea de una iglesia universal en la que el Dios es la razón, digamos, y que todos contribuyen al mejoramiento de la vida y de la humanidad, etc. Permanece entre nosotros. Hablamos permanentemente de comunidad científica, así como hablamos de sistema científico. Sin embargo, ya en los años 60, Bourdieu fue un autor que es interesante, más allá de todo lo interesante que tiene Bourdieu en otros temas, pero respecto de, publica El campo científico, que es un artículo que lo tienen en la revista Redes, traducido, disponible online, si no lo tienen en la bibliografía lo pasamos, el link, y él lo que hace de alguna forma es romper esta idea de comunidad científica que Merton había desarrollado y se había popularizado y estaba, digamos, asumida como algo en lo que no se veía las disputas, las luchas por el poder. Entonces Bourdieu va a desarrollar como un trabajo sociológico, observando el trabajo de los científicos, las formas de posicionarse, las formas de producir conocimiento, y va a establecer, digamos, ahí un concepto muy importante. Bueno, uno de los conceptos importantes de Bourdieu es el de capital cultural, ¿no? Entonces, él va a aplicar aquí la idea del capital científico, un poco a la manera de Marx, diciendo, bueno, sí, cuando critica la idea del mercado y la idea de la libre competencia, Marx dice, el punto de partida de los individuos en el mercado no es de cero, no parten todos a competir bajo las mismas condiciones, sino que algunos tienen herencia, por ejemplo, decía Marx, y entonces hay una simetría. Entonces de ninguna manera los que participan del mercado son iguales ni están en las mismas condiciones, y por lo tanto la competencia libre, digamos, está teñida de la desigualdad estructural de las clases sociales. Bueno, de alguna forma Bourdieu traslada un poco este concepto a la idea de capital cultural, de capital científico en particular, para analizar el campo científico, y entonces describe las luchas por el monopolio de la competencia y la autoridad y el prestigio. Lo que va a decir Bourdieu básicamente es que un análisis marxista tradicional que observe los intercambios o la puja por los fondos no alcanza para entender la lucha por esa competencia, digamos, del campo científico. Porque él dice la moneda del campo es el prestigio. Y la construcción de prestigio está fuertemente dominada por ese capital científico, que es una especie particular del capital social. Entonces, y fíjense qué interesante, a mí este es un texto viejo, lo que dice Bourdieu no es nada nuevo, sin embargo, para quienes nos movemos en el ámbito académico, estamos familiarizados con la idea de que el campo académico es por excelencia el lugar más, digamos, donde se juega la idea de prestigio y se supone que que es completamente independiente del poder económico o del poder político o el posicionamiento de un investigador. O sea, es como
como un lugar donde las desigualdades son invisibles. Y seguimos creyendo que cuando hay una postulación a beca, el que gana es el mejor, ¿no? Y que cuando alguien no le publica un artículo en una revista es porque efectivamente no está bien hecho. O sea, es invisible, digamos, esa desigualdad, esa asimetría en el campo científico. Es el lugar meritocrático por excelencia, y eso en forma independiente de la ideología de la mayor parte de los científicos. O sea que estamos hablando de un texto de los años 60, pero que sin embargo hace falta volver a recuperar para ver de qué está hablando. Entonces dice Bourdieu, por ejemplo, sobre el capital científico: solo los sabios comprometidos en el juego tienen los medios para apropiarse simbólicamente de la obra científica y para evaluar sus méritos. O sea, se refiere a la evaluación de pares aquí, ¿no? O sea, es la misma filosofía ingenua de la objetividad la que inspira el recurso a los expertos internacionales, va a decir. Bueno, perdón, a ver, sí. Bueno, esta es una frase, por ejemplo, del texto. No es solo romper con la imagen pacífica de la comunidad científica, como lo ha descrito la hagiografía científica. La hagiografía es la vida de santos, ¿no? Foucault también habla de cómo las historias de la ciencia son similares a la vida de santos, porque hablan de los grandes éxitos, de las grandes figuras. Bueno, y Bourdieu dice: una suerte de reino de los fines que no conocería otras leyes que las de la competencia pura y perfecta de las ideas. El funcionamiento mismo del campo científico produce y supone una forma específica de intereses. Bueno, ahí es que él habla del prestigio como la construcción, la validación y la amenaza con la destrucción del prestigio es todo, digamos, en este campo. Entonces, la autoridad científica es una especie de capital que puede ser acumulado, transmitido e incluso reconvertido en otras especies. Seguramente escucharon hablar de la ley de Mateo. La ley de Mateo, que es que le damos al que más tiene, ¿no? En el campo de la ciencia y la tecnología es perfectamente válido y asumido por todos que cuanto más prestigio y más autoridad se acumula en un equipo o en un investigador, más beneficios obtiene. Es así. O sea, esto lo hemos estudiado mucho en el caso de las universidades nuevas del conurbano, por ejemplo, como esa distribución de prestigio también redunda en una dificultad para acceder a financiamiento, porque el financiamiento replica la ley del Mateo, la participación, por ejemplo, en el CONICET de las universidades revela claramente esta misma cuestión, digamos, de esa asimetría y esa acumulación de autoridad científica y de prestigio que redunda en que se accede a mayor cantidad de becas, mayor financiamiento, etc. Bueno, y él dice: la carrera científica exitosa se presenta como un proceso continuado de acumulación, cuyo capital inicial es el título, y el capital cultural simbólico heredado. Él tiene un libro que se llama Los Herederos, que es muy interesante, donde analiza el desempeño en la école de las distintas clases, ¿no? Él toma un grupo de jóvenes estudiantes que vienen de las provincias. Y entonces él ve ahí, digamos, cómo funciona ese capital simbólico de los hijos de profesores, los hijos de científicos, que conocen las herramientas, que conocen los instrumentos, que saben dónde presentarse, dónde postularse, y cómo su carrera académica en realidad está partiendo de un capital cultural importante que les da, por supuesto, ventajas para posicionarse. Bueno, y habla un poquito de las reglas de la comunidad, ¿no? Que tiene sus leyes que no tienen nada que ver con la moral, dice él. Bueno, un poco está refutando a Merton, ¿no? Como las tradiciones de la comunidad científica, dice que están siempre llenas de estrategias para disimular los intereses, ya sean económicos o políticos, o de grupos de poder que, digamos, que están negociando o están
afirmándose mutuamente. Y bueno, lo que se llama comúnmente ambiciones científicas son tanto más altas cuanto más elevado es el capital de reconocimiento, ¿no? Bueno, ese capital de reconocimiento que tiene que ver con el prestigio y la autoridad. Bueno, para él toda lucha por el prestigio y por la autoridad es una lucha política que va a depender sus valores y sus reglas del campo de que se trate, del campo disciplinar, pero finalmente él dice que todas las prácticas y el comportamiento podemos analizarlo en función de esta lucha, digamos, política y científica por el prestigio y la legitimidad. Bueno, esto es una síntesis un poco de lo que dije, ¿no? El campo científico finalmente es eso, el lugar de una lucha entre agentes desigualmente provistos de capital específico. Por lo tanto, en condiciones desiguales para apropiarse del trabajo científico y también en ciertos casos de los beneficios externos, tales como las gratificaciones, y bueno, lo que sería el financiamiento económico o propiamente político. Y lo que nos pasa con Bourdieu es que está muy bien y es muy interesante, pero por supuesto Bourdieu está analizando un campo científico internamente. Sin embargo, nos da herramientas, nos presta herramientas para pensar también en términos de sistema, que lo voy a decir un poco entre comillas, porque a partir de romper con la idea de comunidad vamos a romper también con la idea de sistema, pero finalmente con lo que pasa también con las academias nacionales, porque finalmente también es muy importante considerar que la forma en que se desarrolla perdón, tengo una llamada, ¿saben qué? Es muy probable, perdón, que tenga que abrir la puerta, discúlpenme. Sí, estoy dando clase. Ahora sí, ahí volví, ahí estamos. Bueno, en fin, digo, estas herramientas sobre un campo donde, digamos, la lucha está vinculada al prestigio y a la autoridad, y que los beneficios están vinculados a ese prestigio y a esa autoridad, también puede pensarse en el desarrollo de las academias nacionales. Por ejemplo, en la Argentina uno puede ver cómo en el siglo XIX el desarrollo de las primeras élites científicas van a empezar a generar una relación subordinada con la academia europea, con la ciencia europea. Van a venir los grandes maestros, van a formar pequeños grupos, pero que van a producir conocimiento en una relación de subalternidad. Esto, digamos, yo lo he trabajado en un artículo sobre el Museo de la Plata y la figura de Francisco Perito Moreno, la forma en que se organiza el museo, pero sobre todo ese tráfico, digamos, de cráneos literales, digo, de materiales fósiles, no fósiles, perdón, son cráneos que vienen de la guerra contra el indio, ¿no? Que van a parar a las grandes colecciones europeas, y de alguna forma estos primeros científicos argentinos no figuran en las publicaciones, figuran en los agradecimientos por haber colaborado en la colección. O sea, es realmente una producción en términos de subalternidad. Bueno, finalmente, bueno, más o menos esto es el campo científico de Bourdieu, ¿no? La cuestión es que Bourdieu ya está ahí empezando a plantear la idea de que la ciencia no es neutra, mucho menos desinteresada,
y que hablar de la neutralidad en la ciencia es un eufemismo, ¿sí? Y que está vinculada a la representación dominante del mundo social, etc. El surgimiento de los estudios CTS, que no son los estudios sociales de la ciencia, sino que son como el campo previo, que es un campo sobre todo de discusión política, va a contrastar con esta idea en la que todavía está Merton y que proviene, digamos, del positivismo, con esta idea de que con este relato optimista y del progreso ilimitado, esta idea que yo decía al principio, de cómo la ciencia aparece como una idea de progreso ilimitado, de mejoramiento de nuestra vida, esa idea redentora, además de que la ciencia va a resolver los problemas, en fin, que también está presente en la actualidad, ¿no? Porque hay una especie de redentorismo, fundamentalismo, digamos, tecnológico, que a veces pareciera que confiamos en que todos los problemas, que incluso los que creamos, los va a resolver la ciencia y la tecnología. Tal vez está bien pensarlo, no digo que no, pero digo que en cierta forma seguimos un poco teniendo una mentalidad victoriana respecto a la idea de progreso. Bueno, en esos grandes relatos dominantes, por supuesto, el modelo lineal fue muy importante. Por supuesto, conocen a Oppenheimer y digamos cómo la Big Science dominó el pensamiento, sobre todo en las primeras políticas científicas públicas. Y les pido que mantengan esto porque vamos a ver un ejemplo, voy a mostrar un poquito del mundo atómico, que justamente sale en el periodo de la Big Science y en el momento, digamos, de la predominancia, digamos, del modelo lineal. La idea de que la ciencia básica va a ser el motor de la ciencia aplicada, de la tecnología, del progreso y del bien común, ¿no? Perdón. Voy a tomar un poco de té que me hice. Este campo CTS es un campo, el pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología justamente está emplazado en este campo, es un campo heterogéneo, no es un campo académico, no es un campo, digamos, donde sus autores no escribían papers para presentarse a revistas indexadas, ni tenían congresos, ni estaban disputando la legitimidad y la autoridad. Es un campo de debate político y que tiene una larga historia por fuera de la academia. La mayor parte de los autores de los años 50, 60, 70, hasta los 80, que ingresa al mundo, digamos, ya de los estudios sociales, que es un campo académico, estrictamente académico. Estos autores, muchos provienen, por ejemplo, escriben por fuera de su disciplina, ¿no? Como en el pensamiento latinoamericano, como Barsaski, por ejemplo. Barsaski, lo que escribe en relación al campo CTS, lo escribe como por fuera del ejercicio de su ejercicio como científico, digamos. Entonces, muchos de ellos son científicos reflexionando post, se jubilan, bueno, muchos de los que participaron en el proyecto Manhattan también, o también muchos que provienen de los movimientos políticos, por ejemplo, vinculados a la lucha contra, en la época de Vietnam, digamos, contra la guerra de Vietnam, activistas también de género, digamos, parte de las activistas feministas también están en los años 60, 70 produciendo algo en el campo CTS, y activistas más vinculados al ecologismo y que son críticos con la tecnología. O sea, como ven, es un campo muy, muy heterogéneo, con producciones completamente distintas. Igual, por supuesto, los que más nos interesan son los que están vinculados a la gestión pública y a la gestión política. Bueno, esto es el modelo lineal, que creo que lo conocen de memoria, porque seguramente desde que entraron el primer día habrán escuchado hablar de la Big Science, del proyecto Manhattan, y de cómo
esa estructura pensada por Oppenheimer terminó siendo como una norma y una forma de pensar el desarrollo también para los países como los nuestros, ¿no? Que imaginábamos el desarrollo atado a este modelo de desarrollo tecnológico. Bueno, la gran paradoja del modelo lineal, y que fue el que también aportó el modelo de la Big Science, que es el gran financiamiento desde el Estado, del público, la gran paradoja es que se suponía que la ciencia básica era el terreno de la libertad, la creatividad, el terreno de las grandes ideas que debían financiarse sin meterse, porque acá también está Merton y esta idea de comunidad científica, los únicos que pueden valorar, apreciar y opinar son los pares. Entonces, el Estado no puede saber lo que financia en la ciencia básica, tiene que conformarse con la idea de que la ciencia básica siempre va a resultar un gran negocio, va a decir más o menos así Oppenheimer. ¿Por qué? Porque de ahí se va generando ese stock de conocimientos que va a permitir más adelante desarrollar la tecnología. Entonces, debería estar separada la idea de los intereses estratégicos, los intereses políticos y los intereses económicos de el desarrollo de la ciencia básica. La ciencia básica sería el lugar de la neutralidad pura en este modelo. Pero, ¿cuál es la gran paradoja de la Big Science? Que el modelo, el gran proyecto, que es el proyecto Manhattan, que es el que reúne a tantos científicos, bueno, tienen muchos, hay una obra de teatro incluso fabulosa sobre la participación de los físicos, ¿no? en el proyecto. En fin, no me quiero ir por las ramas, pero el interés que movía el proyecto Manhattan era la guerra, o sea, era más dirigido, imposible, era absolutamente un proyecto estratégico. Entonces, a veces las críticas, y digo todo esto por el ejemplo que vamos a ver en un rato, con Mundo Atómico, con la Argentina y con el origen, digamos, de la energía nuclear en la Argentina. Cuando se criticaba, digamos, esa dirección, esa orientación político-estratégica desde el Estado para generar financiamiento, parecía que un chiste, porque en realidad el proyecto Manhattan es el gran proyecto para crear la bomba. O sea, sin embargo, en su definición, la ciencia básica está como aislada de todos los intereses económicos, políticos y estratégicos nacionales. ¿Por qué? Porque la ciencia básica es universal, etcétera, etcétera. Bueno, lo que empieza a ocurrir, bueno, claro, el campo CTS también empieza a desarrollarse a partir de los grandes, digamos, la gran decepción, como le llaman algunos, la bomba, bueno, todas las cosas que ven aquí, pero bueno, la idea es que ya esta idea de que la ciencia producía conocimiento para el bien de la humanidad, que estaba universalmente disponible en un stock de conocimientos, la idea de que la ciencia podía producirse por fuera de los intereses, todo eso obviamente no puede superar la posguerra, porque la mirada sobre el progreso, etcétera, la forma en que la Big Science terminaba financiando proyectos que tenían aplicación bélica casi exclusivamente, en fin, varias de estas cuestiones entonces van a confluir en este movimiento o en este campo CTS, movimientos ambientalistas, como dije antes, pacifistas, los de la tecnología apropiada, que es un movimiento en los Estados Unidos, el movimiento de la adecuación tecnológica, y todo esto va a tener, son los años 60, es la Revolución Cubana,
uno de los grandes debates es el desarrollo y la teoría de la dependencia, y esto va a confluir en nuestro campo, en el pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología, que va a estar totalmente atravesado por la discusión política sobre la gestión, sobre la transformación social, sobre la tecnología en particular. Ustedes ya han visto bastante. Sábato, creo que creo que conocen muy bien ese planteo, que es, aparte es como un pilar de este posgrado, entender, digamos, la relación entre la macropolítica, la geopolítica de la producción de conocimiento y la producción de tecnología y el desarrollo económico, social y la soberanía de nuestros pueblos, como, digamos, como en el sentido común del ITD, eso es lo que empieza a ocurrir en los años 60, pero también hice una referencia muy breve, pero también, por supuesto, acá están empezando a producir los economistas de la innovación, que empiezan a estudiar el cambio tecnológico, ¿no? Por un lado los evolucionistas o neoevolucionistas, digamos, el cambio tecnológico y su vinculación con la macroeconomía y con el desarrollo, fue como el inicio de todos los estudios de la economía de la innovación ya en los años 60. Bueno, más allá de esto, después por ahí retomo un poquito Warshawski, no sé si Warshawski fue leído por ahí especialmente, algunas de las cuestiones las voy a retomar, pero ya en los años 80, pero ahora voy a hablar un poquito de cómo estos estudios empiezan ya a confluir en un campo académico restringido y digamos ya puramente académico, que son los estudios sociales de la ciencia. Ya en los años 80, todas estas cuestiones que estamos viendo empiezan a confluir en varias disciplinas que están prestando atención a la producción de conocimiento, a la forma en que la ciencia se relaciona con la sociedad, y vienen de distintos lugares, vienen desde la filosofía, desde la sociología, desde la historia de la ciencia. De hecho, Chapin y Schaeffer son como uno de los autores que son más importantes para entender los estudios sociales de la ciencia. Ellos trabajan con un caso histórico, toman Boyle y la bomba de vacío, el libro sobre Boyle y la bomba de vacío es un libro clave. O sea, de alguna forma lo que hacen es entender la modernidad a partir de lo que sería la revolución científica. Bueno, Shaping después escribe un libro que empieza diciendo nunca hubo revolución científica, pero no importa, digamos, lo que para nosotros, sin meternos con la historia de la ciencia, diríamos fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, el gran modelo, digamos, de la ciencia moderna tal como la conocemos y tal cual como nos hemos formado todos en la actualidad. Y desde diversas disciplinas entonces empieza a confluir en esto de los estudios sociales. Uno de los campos, por eso yo vengo de la antropología y por eso yo tengo también, digamos, bastante afinidad con algunos de estos autores, porque vienen de la antropología y se empiezan a desarrollar las etnografías de laboratorio. Uno de ellos es Bruno Latour, que, bueno, John Lowe también, bueno, Michel Calón es sociólogo, pero tiene digamos, es bastante antropológica su mirada, pero sobre todo Latour y algunos otros más, Bulgar, empiezan a hacer etnografías de laboratorio como recreando lo que la antropología había desarrollado en el periodo clásico, pero cambiando de nativos, digamos. Latour va a decir, bueno, mis nativos son los científicos. Entonces va a empezar a mirar la producción de conocimiento desde adentro. Sería como dar un paso más, ¿no? Por un lado, Merton
empezó a hablar de la comunidad científica. Después vino Bourdieu y rompió esta idea de comunidad científica y empezó a mirar las luchas de poder por el prestigio, la forma en que la competencia dentro del campo, que yo. Y las etnografías de laboratorio, los estudios de ciencia y tecnología, lo que van a hacer, va a decir Latour, va a decir Calón, van a decir varios de ellos, van a abrir la caja negra. Dicen, bueno, Bourdieu tomaba el conocimiento científico en realidad como un paquete cerrado, ¿no? Como, bueno, miraba la lucha por la autoridad, miraba cómo se posicionaban los académicos, pero no miraba cómo se producía conocimiento y cómo era que se generaba la idea de verdad en la ciencia, cómo era que se legitimaba esa verdad. Y lo que hacen ellos es empezar a ver la producción de conocimiento desde adentro y en acción, en el momento. No cuando ya está todo terminado, como la historia de la ciencia, que ve las controversias cerradas, ¿no? Sino ver desde adentro y en el momento cómo es que se produce conocimiento. El conocimiento de ciencias duras, ¿no? Básicamente van a trabajar con los grandes laboratorios, etcétera. Y algunas de las cuestiones que empiezan a debatirse aquí es el determinismo social o el determinismo tecnológico. O sea, hasta los años 80, los debates habituales por ahí pasaban por ver si la tecnología dominaba nuestras vidas y definía nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos manejamos y cómo nos comunicamos y cómo trabajamos y cómo nos comportamos, o si era la sociedad la que influía y dominaba y determinaba la tecnología. Bueno, a partir de estos estudios, bueno, aquí hay un autor muy importante que es Thomas Hughes, que no sé, pero para quienes vienen más del área de las tecnologías, creo que es un autor muy interesante, que es el que habla de los sistemas tecnológicos, que es un poquito anterior, pero está ya dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y entonces estos autores ya empiezan a hablar de sistema sociotécnico, de indisolubilidad entre la sociedad y la tecnología, de indisolubilidad entre la ciencia y la tecnología, ellos hablan de tecnociencia, y tratan de superar el determinismo tecnológico para empezar a observar la forma en que el conocimiento y la tecnología en realidad forman parte, son la sociedad. Y también, y esto es interesante porque es lo que trae Hughes, Hughes estudia, por ejemplo, a Edison, empieza siendo un historiador de la tecnología, pero desarrolla teóricamente este concepto de sistema sociotécnico. Entonces, lo que va a plantear Hughes y que van a tomar todos estos autores de los estudios sociales es que la tecnología es indisoluble con la normativa que lo acompaña, con el financiamiento que le da la posibilidad de desarrollarse, con los intereses estratégicos y con las dimensiones políticas que hacen que se produzca, se estabilice o decaiga, ¿no? Básicamente algo así plantea Hughes. Y de lo que plantea Hughes es lo que van a tomar, sobre todo Latour, Calón y todos los autores que siguen en un largo etcétera, es esta idea de, digamos, cómo los sistemas sociotécnicos, así lo llaman, para no hablar de la tecnología por un lado ni de la sociedad, los sistemas sociotécnicos, dicen Hughes, en realidad involucran una red heterogénea de actores en pos de un objetivo. Esa sería como una definición de un sistema sociotécnico. Y después, más adelante, Latour y Calón van a hablar de actores humanos y no humanos, que es algo que complejiza un poco esto y que, digamos, no es la idea seguir ahondando en los estudios sociales, porque quería mostrar un ejemplo de nuestra revista Mundo Atómico. Volviendo entonces un poquito atrás sobre el pensamiento latinoamericano,
algo de lo que estuvimos viendo, de cómo van evolucionando los estudios clásicos de Merton, de Bourdieu, y de cómo los estudios de la ciencia y la tecnología ya académicos, bueno, siguen reflexionando sobre ese vínculo entre ciencia y sociedad, pero son autores europeos y autores norteamericanos, básicamente franceses, escoceses y algunos yanquis, ingleses, por ahí, bueno. Entre paréntesis queda siempre el problema del colonialismo, la matriz eurocéntrica. Si bien dan herramientas para pensar, porque al decir y al exhibir la dimensión política del conocimiento y la tecnología, nos están dando alguna herramienta, pero por supuesto que ellos no refieren a eso. Excepto tal vez Donna Haraway, que es una autora de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es una autora muy potente, que hace una crítica epistemológica feminista súper interesante. Ella empieza como, qué sé yo, era porque dejó de serlo, pero en su origen ella era una primatóloga que hacía historia de la primatología. Entonces, a partir de mirar la historia de la producción de conocimiento en primatología, esto hablo de los años 60, más o menos, 70 tal vez su primer trabajo. Ella empieza a ver cómo las metáforas y las analogías que utilizan los científicos para hablar, por ejemplo, del macho y la hembra entre los monos superiores, entre los primatólogos, en realidad trafica una serie de ideas, de roles y estereotipos de género que a su vez no solo alimentan a la producción de conocimiento de la primatología, sino que la primatología devuelve y ofrece a la sociedad ejemplos naturales, entre comillas, digamos, de, por ejemplo, la sumisión de la hembra al macho, la idea del macho alfa, la indisolubilidad del lazo de la cría con la hembra, o sea, una serie de naturalizaciones de los prejuicios de los roles de género que están, digamos, traficando en la primatología. Bueno, más allá de esto, Donna Haraway se transformó en una pensadora muy importante. El libro o el manifiesto Cyborg es uno de los trabajos, digamos, como medio punto de inflexión, de reflexión sobre el lugar de la tecnología en nuestra identidad, en los cuerpos, en la sociedad, etc. Y ella sí tiene un concepto que es el concepto de conocimiento situado. Y ella, como trabaja desde la epistemología y desde el feminismo, ella sí habla del conocimiento situado y habla del contexto y habla del colonialismo y la matriz eurocéntrica de pensamiento, pensándolo, por supuesto, a partir de su reflexión sobre cómo el género estaba también atravesando una forma de pensar la ciencia. De hecho, la idea de decir ciencias duras y ciencias blandas, y las ciencias blandas se feminizan, y ha tenido una reflexión muy grande sobre eso. Pero, salvo ella, estos pensadores no hablan de la matriz eurocéntrica de pensamiento. Y para nosotros es muy importante, porque finalmente nos queda una parte sin resolver. Entonces, el problema de la soberanía tecnológica y cognitiva realmente solo es abordada en el pensamiento, en el Placid, ¿no? O en el pensamiento latinoamericano. Y ahí vamos a encontrar una crítica al modelo lineal de innovación, una fuerte, digamos, influencia de la teoría de la dependencia, y autores que van a referirse directamente al colonialismo intelectual y científico, como Barsaski. Entonces, no sé si ya han visto bastante Barsaski o si lo paso un poquito. ¿Me pueden? No, dale. Siempre bueno, Barsaski. Siempre es bueno. Bueno, a mí lo que me gusta en un punto de Barsaski es que él escribe 30 años antes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que han hecho un camino muy largo, desde la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la epistemología, la antropología simétrica, que plantea esto de que nuestro posicionamiento para estudiar la ciencia tiene que ser
igual, tiene que ser simétrico para ver los errores como para ver los éxitos o los fracasos. Bueno, todas estas discusiones, sin embargo, Barsaski está hablando de eso por fuera de todo ese movimiento. Entonces, y en el fondo, cuando vean Mundo Atómico van a ver que Mundo Atómico también hablaba de eso, mucho antes incluso que Barsaski. Pero bueno, bueno, supongo que todos conocen a Oscar Barsaski, aunque sea su nombre, era matemático o químico de origen, ahora ya entré en confusión si era químico de origen, bueno, en fin, de todas formas trabajó como matemático. Era un profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y empieza a generar, bueno, esta slide, disculpen, no tiene que ver más bien en general con esa discusión que se estaba dando en toda Latinoamérica, que lo dije antes, que tenía que ver con la idea del desarrollo y con cómo explicar el atraso. ¿Por qué estamos atrasados? Bueno, y ese es un poco lo que intentan responder los economistas de la innovación, la CEPAL, el pensamiento latinoamericano, en fin, es como una de las, es como algo que es propio de la época y que en realidad también es propio de nuestra época. Lo que pasa es que tal vez no le estamos dando la centralidad que tiene. Pero era dominante esta idea de atraso-evolución, ¿no? Digo, ahora por ahí eso ahora tiene otro carácter la discusión. Pero bueno, Oscar Barsaski, si bien se refiere más a la producción de conocimiento científico, no tanto a la tecnología, tal vez en el texto de él, Ciencia Política y Cientificismo, se hace preguntas que en realidad eran inviables en los años 60 y eran insoportables, me imagino yo, o indecibles en el ámbito además de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Porque creo que incluso hoy son insoportables estas preguntas. Y son estas, ¿no? ¿Para qué sirve el conocimiento, por ejemplo? Ni más ni menos. ¿Existe una ciencia universal? Se pregunta. ¿Puede haber diferentes tipos de ciencia? ¿Existen realmente criterios válidos atemporales? ¿Existen sistemas de evaluación y acreditación independientes de los objetivos nacionales? Porque aparte un libro de él se llama Proyectos Nacionales, ¿no? O sea, habla permanentemente del proyecto nacional y cómo la producción de conocimiento tiene que estar en línea con el proyecto nacional. ¿Existe la neutralidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la autonomía? Entonces, son preguntas que en realidad ponen en tensión no solo la idea de comunidad científica de Merton, sino todo lo que venía desarrollándose respecto de los estudios sociales de la ciencia. En el fondo está, digamos, anticipándonos lo que va a desarrollarse después como un campo académico de estudio. ¿Puede haber diferentes tipos de ciencia? Es una pregunta que la academia se la empieza a hacer con el programa de relativismo epistemológico de Escocia en el año 89, creo que empieza a desarrollarse toda la teoría de la simetría de saberes. Bueno, este tipo de cuestiones ya están en Barsaski, ¿no? Y hace una distinción, voy a recuperar solo esto para no ir más allá y dejar tiempo para poder charlar un poco entre nosotros. Hace una distinción entre hacer ciencia periférica y hacer ciencia en la periferia, que me parece que sigue teniendo vigencia y que me parece que nos puede ayudar a identificar los problemas que tenemos también como academia, como nuestro sistema científico, si es que es un sistema, porque no reconocemos la simetría hacia el interior, las desproporciones, pero incluso tampoco reconocemos la necesidad de generar calidad y excelencia, pero con temáticas que estén, como dice él, vinculadas a los grandes intereses y demandas de la nación. O sea, y esto que lo diga un científico, digamos, duro,
que está expresamente y explícitamente diciendo que la forma, él habla del modo de producción de científicos, y entonces él dice, la forma en que producimos nuestros científicos es una forma de subalternidad, es una forma colonial. Nosotros trabajamos para que nuestros estudiantes ganen becas para irse al exterior. No nos importa en qué investigan, nos importa dónde publican. No nos importan los temas, no nos importa la relación de los temas, porque las temáticas, los grandes centros de producción de conocimiento hegemónico, los del norte, dice él en esa época, son los que dictaminan qué es lo que da prestigio, qué es lo que hay que investigar, y nosotros ni siquiera nos preocupamos por asociarlo a los intereses estratégicos del proyecto nacional o del país o de las demandas de la nación, ¿no? Entonces, hacer ciencia periférica para él es esto, ¿no? Es una ciencia de baja inversión, pero sobre todo de baja calidad, porque lo que predomina es esa simetría que uno puede entender a partir de Bourdieu, muy bien cómo se desarrollan esas asimetrías de prestigio, donde hay científicos pobres o científicos que se forman en el exterior. Los temas son definidos por los grandes centros de I+D y están, él le llama, vinculadas al mercado, empresocéntricas, dice. Empresocéntricas versus pueblocéntricas. La ciencia como un proyecto colectivo orientado al pueblo es la ciencia pueblocéntrica. Cierta forma, para él, la ciencia en la periferia debe ser una ciencia de gran calidad, pero tiene que olvidarse del prestigio. O sea, es como si hubiese leído a Bourdieu, pero creo que por los años no lo pudo haber leído, así que es una coincidencia con muchas de las cosas que plantea Bourdieu. Bueno, estas son frases de Warshawski, que son muy, muy lindas y se las dejo para que las lean después. La cuestión es que lo que plantea Warshawski es esta idea de dependencia cultural como un fenómeno mayor que el de la dependencia en el campo científico, en forma muy parecida como la plantea Bourdieu. Y él dice que, bueno, como dijimos al principio, ¿no? El campo científico es este espacio meritocrático por antonomasia, entonces él dice que esa dependencia cultural a los científicos los llena de orgullo, independientemente de su filiación política, ¿eh? O sea que él recrea algunas frases, es muy hiriente también Warshawski, muy hiriente. Sí, algunos profesores del ITD yo sé que lo detestan, y no soportan, porque fue muy cruel, sobre todo en exactas. Entonces, realmente es de una crueldad, dice, aparte nombra a las personas, el cual estaba muy mal, pero el hecho de que fulano diga con orgullo que su becario está en el MIT, o que está en el, no sé, está al lado lo dicen con orgullo, porque son tan colonizados que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? de cómo se les ha impuesto una manera de creer que la fábrica de prestigio es la fábrica que tienen los grandes centros de I+D, y bueno, la verdad que es un planteo muy visceral por momentos. Bueno, en fin. Y también se refiere a la tecnología, ¿no? El análisis de la tecnología de Warshawski es un poco más, creo que no llega a tener el realismo, si se quiere, o la comprensión del problema en todas sus dimensiones como lo tiene Sabato. Warshawski tiene una mirada sobre la tecnología más como un elemento más, que si la compramos crea dependencia. No, pero evidentemente Warshawski no estaba en la gestión del problema para advertir, digamos, todas las dimensiones que estaban presentes. O sea, no se trata solo de decidir comprar o no comprar tecnología, sino que hay cosas que, por supuesto, para Sabato
son mucho más complejas y que están mejor expuestas. Pero bueno, pero sí hay una idea de que la tecnología lleva implícita, digamos, la ideología, la forma de pensar, la forma de trabajar, y lleva implícita los objetivos del proyecto nacional. En ese sentido, es muy interesante porque finalmente nunca nos acordamos de esto. O sea, tenemos una aceptación un poco acrítica de la idea de que la tecnología es neutra. ¿La usamos o no la usamos? ¿La compramos o no la compramos? Y sin embargo, no, hay, digamos, muchos autores que han trabajado en tratar de discernir cómo la tecnología no es que contiene, es la sociedad. Entonces, qué sé yo, hay autores que han reflexionado sobre la caída de la Unión Soviética pensando en que no se había desarrollado una tecnología alternativa a la tecnología capitalista, y que la tecnología de la Guerra Fría finalmente expresaba la misma noción de jerarquía, orden y autoridad que la tecnología capitalista. Entonces, que en parte la Unión Soviética había fracasado, o por lo menos se había expuesto ese fracaso en el no haber podido desarrollar un modelo tecnológico alternativo, ¿no? Entonces, bueno, Barsasky un poco también colabora en esa discusión. Bueno, y dice, ¿cómo se conforma la élite cientificista? Bueno, eso sí, es un grupo internacional, dice él. Es muy hiriente, les digo, es realmente, dice cosas muy hirientes, dice cosas como que solamente en la iglesia o en el ejército uno puede encontrar grupos de personas que tengan una obediencia tan ciega al director de proyecto o al director de laboratorio, que el becario es una especie de feligrés, digamos, de acólito, que no tiene voz ni voto y que tiene que aceptar todas las tareas. Bueno, hace como una... Pero en el fondo está diciendo lo mismo que decía Bourdieu. O sea, esa meritocracia es aceptada incondicionalmente. O sea, la jerarquía y el respeto por la autoridad es lo primero que aprendemos cuando damos nuestro primer parcial. O sea, acá no se discute, o sea, no venimos a expresar opinión de nada, que por lo menos tiene una lógica en la formación de un científico, por supuesto. Pero bueno, en fin. Bueno, esto es más o menos lo que dijimos hasta ahora. Son frases, él diferencia el cientificismo de la ciencia politizada. El cientificista finalmente es alguien que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el sentido social de la práctica, que la desvincula de los problemas políticos, se entrega lleno a su carrera, que es individual, acepta las normas y los valores de los grandes centros internacionales, estudia los temas de moda. Finalmente el cientificismo refuerza la dependencia cultural y económica, dice. Chau. Chan, terminó Barsasky de demoler todas nuestras esperanzas. Digo, sobre todo si miramos si seguimos mirando un poco nuestra academia, estamos ahí, digamos, no ha cambiado tanto, no es que hemos descubierto otra forma de hacer ciencia. Bueno, no quiero abrumar con frases de Barsasky porque quiero que veamos Mundo Atómico. ¿Por qué? Porque Mundo Atómico es una revista de divulgación científica, pero que también divulgaba política científica. O sea, también era un espacio de discusión de la política pública de ciencia y tecnología. En el periodo de la Big Science, años 50. Fue una revista periódica que tenía información y novedades sobre ciencia y tecnología. Se llama Mundo Atómico, creo que ya eso explica todo, ¿no? Ya hablamos de la Big Science, ya saben todos seguramente lo de la isla Huemul y cómo se forma la Comisión Nacional de Energía Atómica y cómo es ese primer paso que, Oscar, seguramente te acordás muy bien cuando cursábamos la maestría, hace 1.000.000 de años, donde nuestros profesores nos explicaban cómo el proyecto Huemul había puesto en ridículo a Perón
y que demostraba la distancia enorme entre el pensamiento científico y el peronismo, que era básicamente demagogia y falta de racionalidad, ¿no? Y cuántos años y años y años llevó que empiecen a surgir trabajos de revisionismo que por lo menos intenten comprender que además de haber sido un experimento fallido, si querés, además fue el puntapié de la primera Big Science en la Argentina, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de uno de los primeros grandes proyectos estratégicos que fue, digamos, el inicio, si querés, de la política pública en ciencia y tecnología. Porque la política pública en ciencia y tecnología previa consistió básicamente en traer científicos para fundar, digamos, bueno, no quiero extenderme con eso, quiero mostrarles esto. Pero bueno, si les interesa, les dejo un artículo sobre el Museo de la Plata. Pero hay otros también que han trabajado sobre el observatorio astronómico y cómo en el siglo XIX se van conformando esas élites. Pero Mundo Atómico es una revista que no solo presenta la información, las novedades, en realidad es como una operación de disputa política por la legitimidad también, porque hay varias cuestiones. Sus contenidos tienen que ver, obviamente, todo lo que haga falta para entender la energía atómica, lo va a tener la revista. Va a haber notas sobre física, sobre matemáticas, o sea, va a haber mucho de ciencias duras en distintos niveles. Es una revista rara, hoy no podríamos ni imaginar algo como el estilo, pero es una revista que podían leerla un niño porque había notas que explicaba quién era Newton o quién había sido Newton y qué era la teoría de la gravedad, no sé qué, o una nota que era un paper presentado en un congreso del Congreso de Átomos para la Paz, por ejemplo, Átomos para la Paz, salió un dossier con los papers, en ese momento no se llamaban papers, no sé cómo le decían en los años 50, con lo que presentaron los científicos argentinos en el Congreso. Entonces, digamos, había distintos niveles de lectura. También había notas internacionales, a veces se hacían como síntesis y traducciones de artículos científicos internacionales, pero también la revista apuntaba a el patrimonio nacional y cultural argentino, la historia de la ciencia y los científicos. Y como digo, también la revista tenía un fuerte componente de difundir y divulgar la política pública en ciencia y tecnología. Entonces las revistas tenían muchas notas sobre acciones e inversiones ejecutadas por el Estado, logros, adquisiciones, grandes obras de infraestructura, creación de instituciones científicas, que además son la mayoría de las que tenemos hoy en día, que aparecen ahí en la revista, como se crean, ¿no? El Instituto Antártico, por ejemplo, ¿no? Bueno, y muchas notas sobre industria y producción. Ese es el logo, un logo muy de la época. La revista además es bella, bellísima. Las ilustraciones son extraordinarias, o sea, es una edición. Hoy en día también hay una mirada que uno puede hacer sobre estéticamente, digamos, como estaba producida, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Las imágenes. Con esa imaginación futurista, ¿no? Este creo que es el primer número. La nueva Argentina, es lo que aparece siempre, ¿no? Y una expresión que nosotros hicimos en UPAS, hicimos una muestra, que hoy está en el C3, la muestra sobre el mundo atómico, hicimos una especie de trabajo como muy básico para presentar la muestra, pero una de las cosas que más nos llamaba la atención era esta idea de ciencia y tecnología del pueblo, no para el pueblo. Yo la verdad es que creo que, no sé, van a pasar 50 años hasta que alguien
empiece a pensar que el producto de la ciencia y la tecnología es un derecho. Nunca se entendió así, ¿no? O sea, hemos debatido 20 o 30 años con el tema de si los productos de la transferencia tecnológica deben ser apropiados por las instituciones o por las empresas, qué sé yo, pero pensar que la ciencia y la tecnología es también derecho, igual que la educación, igual que la salud, es realmente plantear un escenario bastante divergente y que incluso una concepción filosófica distinta, que creo que en los años 50 nadie estaba debatiendo, que es la idea de que el producto del conocimiento, de la I+D, ese producto es del pueblo, no para el pueblo, no es que está dirigido. Entonces ahí hay una concepción que me parece que es novedosa y que, y si se quiere, es anterior a Barsaski también, ¿no? Las frases que, por supuesto, permanentemente leemos en la revista es la ciencia y la tecnología orientada a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Que por supuesto esto ha sido leído como un eslogan populista, demagógico, berreta, ¿no? Así nos lo han transmitido durante muchos años. Sin embargo, son dos conceptos que en ese lenguaje ampuloso y si se quiere un poco cursi de los años 50, está expresando dos conceptos que son los que estamos debatiendo hoy en día. Si la ciencia va a mejorar la calidad de vida de las personas y si va a apuntalar los proyectos estratégicos de desarrollo y de crecimiento, digamos, nacionales. Y esto es una disputa muy grande sobre cómo se produce ciencia y sobre para qué producimos conocimiento. Si producimos conocimiento para favorecer una carrera académica individual basada en el crecimiento del prestigio, o producimos conocimiento para que ese conocimiento tenga una utilidad y que esté en consonancia con las prioridades y las necesidades y demandas estratégicas, ¿sí? Entonces, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación son una metáfora, creo, para expresar justamente lo que estamos debatiendo últimamente. Otra cuestión que aparece, que es muy interesante hoy. ¿Qué pasó? Ah, perdón. ¿Ustedes siguen viendo? ¿O se cambió de pantalla? No, sí, se Seguimos sigue viendo. Ay, bien. perdón, Sí, a mí sí, está bien. se me salió. Se Bueno, ve lo local, lo propio, lo nativo. lo local, lo propio, lo nativo, el conocimiento del territorio. Cada uno de los ejemplares de la revista tiene algo que tiene que ver con el conocimiento del territorio, a partir de, no solamente a partir de las riquezas y los recursos naturales, sino a partir, por ejemplo, del turismo sindical, a partir de la noción de soberanía, a partir de las instituciones públicas federales que empezaban a distribuirse a lo largo del territorio, a partir de sus personalidades destacadas. O sea, había una manera integral de abordar el territorio, de desarrollar conocimientos sobre, por ejemplo, una región y hablar de su cultura, de sus tradiciones, de los hoteles sindicales que se estaban inaugurando para que vayan a conocerlo, de los recursos naturales, de las industrias, de las personalidades destacadas. O sea, es muy interesante. Bueno, esta es una ilustración hermosa de Antártida. El Instituto Antártico Argentino fue el primer instituto de todo el mundo, digamos. No había un instituto nacional. O sea, es realmente, podemos hablar en otra ocasión, incluso invitar a alguien que hable del Instituto Antártico en otra edición, porque es muy interesante la historia del Instituto Antártico. Pero bueno, fuera de eso, bueno, esta por supuesto es la central, la energía termonuclear. Lo que quería decir es que esta idea, perdón, a ver si hay más por aquí, esta idea de abordar también la cultura, la literatura, el arte, nos muestra claramente que la revista estaba disputando la idea, la noción, digamos, de una identidad en relación a una mirada europeizante de la cultura y del arte. Por ejemplo, aparece mucho el Museo Nacional, el Teatro Colón, y que aparezca en esos años, sabiendo la tensión que tenía el gobierno
y su intervención, por ejemplo, en las universidades, donde todas estas medidas y estas orientaciones políticas de la investigación científica eran absolutamente resistidas por esa élite, digamos, que era en ese momento una élite. No sé, se crea una universidad obrera porque no hay forma de poder pactar y negociar con las universidades para generar esa orientación de ese tipo de formación. Es muy largo, digo, pero el contexto en el que sabemos que estamos, cuando vemos que la revista pone al Teatro Colón y al Museo Nacional de Bellas Artes y hace una nota muy extensa sobre estas instituciones diciendo, y esto es patrimonio de los argentinos y esto es del pueblo. Está claro que está disputando, digamos, con la élite una apropiación y una reapropiación en términos, como dice la ciencia y la tecnología, del pueblo, también del arte del pueblo, del territorio del pueblo, digamos, la apertura hacia el turismo y hacia conocer otros lugares. Hay una concepción bastante integral y bastante compleja que obviamente tiene que ver con el peronismo en general. Pero respecto de la ciencia y la tecnología en particular, bueno, esta es la etapa de Átomos para la Paz, donde hay todo un esfuerzo en el último año de la revista de sacar la energía atómica del terreno de la industria bélica, ¿no? Bueno, todo esto es lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Copahue, por ejemplo, cuando se abre Copahue, ¿no? Las termas de Copahue, Neuquén, bueno, en fin. A ver, la revista tiene textos que son muy interesantes. En cada uno de los ejemplares hay un texto del propio Perón que habla de la ciencia y de la tecnología y del desarrollo, y que permanentemente vuelve a introducir esta centralidad de que la ciencia es del pueblo, no la hacen los científicos para el pueblo, sino que lo que hay que hacer y lo que tiene que ocurrir es que el pueblo sea protagonista de la producción de conocimiento, que el pueblo ingrese a la universidad, que el pueblo conozca los avances de la ciencia, pero que sea parte. La inclusión de estos grandes sectores, ¿no? A través de distintas estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias eran cursos sindicales en las universidades, para que todos los sindicalistas y todos los delegados gremiales conozcan la tecnología y que los científicos expliquen la tecnología con la que trabajan, ¿no? Era una de las cuestiones. Bueno, en fin, aquí tienen el pulqui, en fin, es un poco largo, no largo, digo, hay mucho para ver. Yo los invito a que la vean de cerca, la revista, y seguramente van a encontrar muchísimas cuestiones más, y hay muchas. La revista es abrumadora, trata sobre todo, tiene un poco de todo. Y aparece muy claramente aquí, la revista testimonia y toda la disputa con las universidades, ¿no? Donde Perón en el discurso de la creación de la Universidad Obrera se refiere a las universidades precisamente en los mismos términos que vamos a ver después, más adelante, como habla Bourdieu con el cientificismo. Y se están divorciadas de la producción, de la industria y de las necesidades de nuestro pueblo. Ale, Sí, vamos cerrando porque por ti, no por nosotros. La verdad que es maravilloso lo que nos estás planteando y de la manera que lo estás haciendo, pero sabemos que vos tenés otra clase ahora a las 7:10, entonces, bueno, tratar de ir cerrando. Se juntaron las dos. Bueno, les paso nada más, pero ya para que lean y vean, pero abrimos a preguntas, comentarios, lo que quieran. Son hermosas las ilustraciones, les digo que son Alejandra, te quería hacer una consulta. ¿Están subidas las revistas? Pues yo Sí. no puedo entrar. Ah, ok, buenísimo.
buenísimo. Están Sí, en la sí. Universidad de José Cepaz, tenemos todo el repositorio disponible. Y después AIRA, que es el archivo de revistas históricas, lo levantó y te redirecciona al repositorio de la UNPAS. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Les voy a dejar el PowerPoint porque es muy lindo cuando Perón dice que la ciencia y la tecnología, si no está en manos del pueblo, puede estar en manos de malvados. Bueno. Es que algo de eso hay. Bueno, acá está finalmente lo que dice. Ahí es la número 12, la que tiene todo este debate, es maravillosa. Pero bueno, Sí. se las dejo.